¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, Una Apasionada Charla, que hoy está súper apasionada porque yo estoy muy contenta. Realmente en estos tiempos tan difíciles, bueno, es muy bueno tener a gente conocida, gente con esa sonrisota, con esa vibra tan buena, que es tan talentoso, un escritor, director, actor. Creo que hasta cantante eres, ¿verdad, Ricardo Margalef? Hola, mi querida Perla, ¿Cómo estás? Bien contento porque por fin nos pudimos ver. Sí. La verdad es que siempre es un placer poder platicar contigo. Gracias. De muchos temas. Luego se nos va, de hecho ya estábamos. Ya estábamos aquí entrados, sí. En la plática, metidísimos y pues contentos, como te digo, para pues revelar un poquito de nosotros, lo Pues, que quieras saber. ¿Para qué soy bueno? Quiero saber todo. Quiero saber cómo te haces ese peinadito que me encanta para empezar. Es muy fácil, es el famoso peinado de bolsita de basura. Ay, me encanta. Pues nada más te levantas en la mañana con las greñas como amaneces. Ajá. Y nada más haces así, haces un nudo. Tu molotito. Y quedó. Vámonos. Es lo más sencillo del universo. Pero te queda tan bien. Pues mira, ¿Yes? es que ya tengo experiencia. Mucha gente me dice, ay, salió bueno tu peluquín, ¿no? Pero no. No, pero es tu pelito, es tu pelito. Es real. Rasuradito de acá y tal. Exacto. Ricardo, yo, bueno, te estaba presentando al principio con todo este talento que tienes, que yo pienso, y nunca hemos platicado de eso, porque a pesar de que nos hemos visto algunas veces, nunca hemos platicado, pues, tus inicios, desde cuándo, como niño, para empezar. Yo pienso que estas cosas se dan a veces desde niño, ¿no? Te empiezas a dar cuenta, ¿o me equivoco? Sí, pues mira, gracias, te agradezco por los piropos, porque ya voy a venir más seguido para que me levantes la autoestima. Sí, por favor, y a mí también, ¿eh? Porque... sí, yo creo que en esta profesión, en la actuación, yo creo que nunca debes dejar de ser niño. Y más... Sí. Pues, interpretando un género que yo he venido interpretando desde hace ya algunos años, que es la comedia, pues menos, ¿no? Creo que debes de entrarle al juego y ser, pues, todos los personajes que puedas ser y aprovechar esa vis que tienes, ¿no? Tanto para hacer llorar como para hacer reír. Y pues sí, empecé desde bien chamaco, a los 9 años, en el teatro experimental. ¿Pero por qué? ¿Por qué empezar? ¿Por qué llegaste Fíjate ahí? que fue un accidente. Ajá. Mis papás vieron el anuncio en un periódico en donde estaban pidiendo unas actrices niñas, pequeñas, para interpretar a las huérfanas de un orfanatorio en una comedia musical que se llamaba Anita la huérfanita. Y entonces, pues mi mamá decidió llevar a mi hermana, que mi hermana estaba de que le gustaba bailar y bailaba tap y tenía ahí como sus dotes histriónicos, la chamaca, ¿no? Tenía 6 años, bien chiquita. Y entonces llevan a la niña, a mi hermana, a hacer la audición, y de pronto el director de casting que estaba ahí dice, ¿y ustedes dos no quieren entrar? Estábamos mi hermano y yo. Mi hermano era gimnasta olímpico, y ahorita solamente levanta el tarro, nada más. Pero en aquel entonces pues, nos meten a hacer la audición porque necesitaban como a los hijos de los desempleados de la obra, de la pieza teatral, que ya muchos la conocen, y para los que no la conozcan, es una huérfana que vive en Nueva York, en donde conoce a un millonario, y es en la época de la recesión en Estados Unidos, y pues estaban todos los desempleados, ¿no? Entonces todos estos desempleados pues tenían hijos. Entonces finalmente nos quedamos en esta obra de teatro para hacer una muy pequeña intervención, y ahí es cuando yo me encuentro en el escenario con el público, con las luces, con un director muy exigente que nos decía que sin importar el tamaño de tu personaje, tú tenías que prepararlo, ¿no? Y desde entonces a mí esa imagen se me quedó muy clavada, y yo era un niño que estaba en la calle, que era un músico callejero, y pues yo fui y tomé un acordeón pequeñito que tenía de juguete y una bufanda, y entonces yo vestía a mi personaje, y eso le dio mucha... Pues yo no sé si ternura, nostalgia o pues es que era una propuesta al final, sí, tuya. Y pues me dejaron, y entonces este mismo director después me llama para otra obra de teatro. Mi hermana ya no quiso, mi hermano tampoco, y pues yo ahí fue cuando me enganché, ¿no? Con el teatro, ¿no? Ajá. Pero tú seguiste tus estudios normales. Así es, yo estudié la primaria, aunque parezca que tengo la secundaria trunca, no, sí estudié la primaria, secundaria, preparatoria, y después tuve la oportunidad de entrar ya a estudiar la licenciatura en Artes Dramáticas, ¿no? Ahí está, entonces no tan así, nada más de que la licenciatura en Artes Dramáticas, sí. Que eso es bien importante. Qué bueno que tocas esa parte, porque yo creo que los actores, tú
si bien te has dedicado a la comedia, que parece que es fácil y es, creo que lo más complicado, mucho más complicado. Sí, pues ¿verdad? mira, yo creo que todos los géneros dramáticos son difíciles. Sí, o sea, claro, tienen, por supuesto. tienen su especialidad, tienen su complejidad, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí hace reír, yo creo que es mucho más frustrante para el intérprete el hecho de que no funcione. Sí. Porque la respuesta es inmediata. Si tú estás intentando hacer llorar y a lo mejor por ahí ves una que otra lagrimita y así, pero a lo mejor si no lloran, a lo mejor la catarsis del público, a lo mejor no pasa nada, ¿no? O no pasa tanto. Pero cuando uno está intentando hacer reír y no se ríen, híjole, sí, qué frustrante es terrible, sí, es muy fuerte, ¿no? Sí. Lo mismo debe pasar cuando quieres que lleguen otras emociones como el llanto también, ¿no? Que es sí, pues evidentemente. Yo creo que ahí es un poco más la frustración del actor, cuando está intentando llegar a una emoción, cuando busca la emoción por la emoción sin el transcurso emocional, ¿no? Pues, y no llega, pues sí hay una frustración ahí importante, ¿no? Sí, pero en la comedia yo creo que sí, muchísimo más. Porque además, si no entran los chistes, si no tienes ese timing, si no tienes, pues ya la naturalidad para poder hacer reír, pues es más complicado, yo siento. Sí. Y tú, bueno, te preparaste en licenciatura en Artes Dramáticas, que abarca todos los géneros, que es una preparación muy importante en la que llevas muchísimas materias, en la que la cultura está presente. Y bueno, pues eso es importante que lo sepa la gente, porque no es nada más. Hay gente que lo hace por naturalidad, porque ya es nato en esas personas. Y hay muchos comediantes que se han dado así. Y los que se crearon en las carpas, que fueron así, que además han sido grandes figuras. Sí, cómicos, los famosos cómicos, claro, ¿no? O sea, me dicen, pero tú eres cómico o comediante. Digo, no sé si me pueda llenar de orgullo decir que soy un cómico, porque el cómico, justamente como lo dices, se ha hecho en la tabla, en la carpa, en los bares, en el cabaret. Yo hago mucho cabaret y empecé a hacer mucho teatro y empecé a hacer pues carpas también, fiestas de pueblo, ferias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque empecé a estudiar el stand-up comedy. Tomé un diplomado de stand-up comedy como un año más o menos con Miguel Galván, La Tartamuda. Ay, sí, que en paz descanse. Que a su vez, por ejemplo, me dice, ay, pero es que ser un comediante de la televisión. No. Él, por ejemplo, junto con Mar Escalante, Chabelita y otros tantos que, bueno, podríamos tener una lista enorme, tomaron junto con el maestro Julián Pastor, un gran director también del teatro, lo que era la esencia o la estructura del stand-up comedy que se traen de Nueva York. Y a su vez, cada uno, con el paso del tiempo, empezaron a preparar a otros actores, ¿no? Y pues sí, es un género bien complicado, bien difícil. Y pues yo así es como entro un poco a esa parte de la carpa, ¿no? Yo me considero un poco más como un actor humorista, ¿no? Un actor que de alguna forma conoce los géneros dramáticos, entre ellos la comedia, y a partir de eso pues empezar a generar o crear personajes, ¿no? Claro. Hay tonos también, ¿no? Porque mucha gente me dice, pero bueno, por ejemplo, es que tú trabajas con tal actor o que tal, ¿no? Y tú eres de ese estilo. No, yo creo que sí hay formas, hay tonos de comedia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de los grandes actores humoristas de nuestro país, con el señor Héctor Suárez. Yo estuve en el programa que nos pasa en Par de Haces con Alejandro Suárez y Luis de Alba. Es mi favorito. No, con el señor Mauricio Garcés, ya te iba a decir, me hubiera encantado trabajar con él. Claro. Mauricio... ya sé quién. Estuve con Héctor Ortega, ¿no? Que también es un Héctor Ortega, gran maestro, en paz descanse. Sí. Castillo, Mauricio. Mauricio Castillo, que ya es como más joven, ¿no? Ah, pero no te referías a ese Mauricio. ¿Te referías a otro Mauricio? Sí, a Mauricio Herrera. Mauricio con el maestro Mauricio Herrera, con Lucila Mariscal, con el señor Ortiz de Pinedo, con el señor Eduardo Manzano. O sea, grandes actores humoristas que forman parte de nuestra cultura popular, ¿no? Obviamente, como han pasado los años, ahora, pues la comedia también, la forma de hacer comedia también ha cambiado. Claro. Totalmente. Y pues hay que irse adaptando, ¿no? Inclusive hay una serie en la cual yo participé hace 12 años que de alguna forma se hizo muy popular, que se llamó La Familia de 10, que ahora se retoma la historia. ¿Me creerás que es diferente grabarla? O sea, ¿Diferente por qué? El ritmo que tenemos
es bestial. Estuvimos casi 5 años en temporada teatral por toda la República Mexicana, en muchos teatros aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Que déjame hacerte un comentario de esto. O sea, muchos años haciendo La Familia de 10 y generalmente todas las obras que ha puesto el señor Ortiz de Pinedo, el tono de comedia que él maneja, la comedia de situación, y todo, ha sido exitosísimo. Él tiene una forma muy especial de manejar esto. Entonces, yo creo que sí estás con un gran maestro, porque de verdad es de los actuales y que se ha ido reinventando, creo yo. Porque si tú me dices que ahorita sigue él con este proyecto, su hijo es el productor, me parece, ¿no? Y me dices que están cambiando, quiere decir que se está él adaptando a las nuevas formas, ¿cierto? Correcto. Y no solo eso, sino que también está, como lo mencionas, su productor es Pedro Ortiz de Pinedo, que de alguna forma pues está súper chavo, tenemos casi la misma edad y se fue a Los Ángeles a tomar cursos de sitcom, ¿no? Entonces se implementó esta forma de hacer comedia que ya la hacía don Jorge hace, pues con Cándido Pérez, ¿no? Hace muchos años. Que era maravilloso. Y que duró muchos años, fue un trancazote, ¿no? O sea, a nivel popular y logró muchísimas cosas. Sí. Se adapta esa nueva forma de hacer comedia a lo que ya se venía haciendo, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que tener exponentes del humorismo blanco en nuestro país, como el señor Eduardo Manzano, que de alguna forma también está siendo un personaje muy, muy rico, ¿no? Pues, trabajar con Sully Quet, por ejemplo, que también era máster de toda la vida, correcto, claro. De haber trabajado toda la vida con Héctor Lechuga, con el Loco Valdés, con Alejandro Suárez, entonces imagínate, ¿no? Con los grandes. Ahorita que hablas del humorismo blanco, que ya es muy poquito el que existe, porque ya todo el humorismo ya no es nada de blanco, entonces los grandes como el señor Manzano, que bueno, los Polivoces que eran grandiosos, y qué bueno que él esté todavía en activo, eso me encanta ver una persona como él así, y que tú estés al lado de él, me gusta mucho. Te quiero preguntar acerca del humorismo blanco. Fíjate que yo estaba escuchando las palabras del doctor José Antonio Lozano, que es el rector de la Universidad Panamericana, y él estaba hablando un concepto muy importante en estos tiempos sobre la vulgaridad. Que todos estamos ahorita en una situación muy difícil por la pandemia, todos estamos necesitando reír, por eso los programas que ustedes hacen, La Familia de 10, Me Caigo de Risa, Cuéntamelo Ya, y las obras de teatro que están por estrenarse ya, que son, ¿qué? Pues viene el Tenorio. Viene el Tenorio. O sea, ya hay algunas producciones teatrales. Claro. A Oscuras me da risa. A Oscuras me da risa, ¿no? que es muy buena. Sí, con Albertano. Con Ariel Miramontes, que es un actorazo, viene El Marido Perfecto, vienen muchas, que son, todas las están comedias, las están eligiendo comedia los productores. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es reírnos, es descontraernos un poco de tanta tensión que está viendo, ¿no? Pero él se refería a la vulgaridad. También es cierto que ahora la comedia y muchos comediantes la utilizan y muchísimo. Y hay veces que no solo son las groserías normales, ¿no? Las palabras que, bueno, las usas cotidianamente de alguna manera, sino ya caes en la vulgaridad, pero extrema. Y él decía este concepto, que la vulgaridad extrema no lleva a los países a ningún lado, ¿no? Que por eso también México es un ejemplo de un país que se ha quedado como atorado en esta situación que estamos pasando y ha habido tanta violencia. Entonces, yo te quiero preguntar al respecto tu concepto, porque a mí me pareció un concepto muy interesante del rector. Sí, y mira, me he metido en broncas con mucha gente, porque yo creo que el abuso del uso del lenguaje es lo que no se puede permitir, ¿no? Puedes decir groserías. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo mi show de comedia, mi stand-up comedy, que es un show para cabaret, para adultos, ¿no? En donde pues, trabajo en un bar, en donde solamente se le permite la entrada a mayores de edad. Y yo decía, bueno, ¿qué tan vulgar o corriente pudiera ser mi espectáculo? Y tomando como nota, realmente deteniéndome a ver qué es lo que estaba yo diciendo, yo reescribí mi show. O sea, yo empecé a hacer no este espectáculo, pero sí mi rutina hace aproximadamente como 18 años, cuando yo empiezo a generar mi material, yo lo escribo junto con Miguel Galván, que era nuestro maestro, y nos decía cómo escribir, qué hacer, qué recursos utilizar. Entonces ahí empecé. Y entonces de pronto me empecé a dar cuenta que yo no me sentía a gusto con la vulgaridad, ¿no? Con el abuso del lenguaje, con las groserías, ¿no? Pero
al ser un espectáculo para adultos, Claro. donde te presentas pues con gente que de pronto se echa la copita, que a algunos se les pasa, que tú tienes que tomar el control de esos lugares, ¿no? A la gente le gusta que de pronto la molestes, ¿no? Sí, sí. Yo trato de no abusar del recurso, pero sí tengo unos pequeños guiños que le doy a la gente y que los incluyo y que de pronto los hago partícipes, o que si hay alguien que pues te está molestando en el espectáculo, es ahí es de quien te tienes que agarrar y ahí tienes el material, ¿no? Son recursos y elementos que uno como estandopero o como humorista pues debes de manejar. Pero creo que sí, hoy en día, de alguna forma, y no es que lo critique, pero sí he hecho algunos comentarios al respecto, que me parece que el uso, por ejemplo, excesivo de algunas groserías, que yo, por ejemplo, en mi vida digo, ¿no? En un show, pues no sabes qué tan rasposo vaya a estar, ¿no? Lo que sí bien creo es que también creo que la situación de nuestro país, la situación económica, política, social, creo que sí ha hecho de alguna forma que de pronto la piel se nos haya vuelto un poquito más delgadita. Sí, sí, sí. Entonces tú te aventas un chiste que no tenía ningún objeto más que hacer reír, no, ni ofender, ni insultar, ni señalar, no, hacer reír, ¿no? Y de pronto por ahí hay alguien, no me ha pasado, gracias a Dios no me ha pasado, pero sí he tenido compañeros y he conocido mucha gente que pues ha tenido muchos problemas, algunos hasta mediáticos, inclusive al punto de poner en riesgo sus carreras, ¿no? Por haber hecho algún mal comentario o algún chiste indebido. Es una línea muy delgadita. Es una línea bien delgada, o sea, sí tienes que tener un montón de cuidado de qué es lo que dices, cómo lo dices y en qué sentido lo dices. Yo, por ejemplo, yo hablo de mi esposa y de mi hijo y de mis amigos y de mi suegra ¿no? Y yo claramente lo digo en mi show, disculpen, yo no cuento chistes de mi suegra, son puras anécdotas, ¿no? Y entonces mucha gente dice, pero es que lo que dices está muy fuerte. Claro, porque así es la comedia. Partes de algo universal, algo general, para que la gente se sienta identificada y rematas con la sorpresa. Claro, ¿no? claro. Entonces, nunca ofendiendo, nunca siendo misógino, nunca siendo machista, nunca siendo feminista, nunca siendo homófobo, ¿no? Porque, pues, no es mi esencia. Yo hablo de mí, ¿no? Y pues creo que eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Hoy en día con esta nueva forma de hacer comedia, porque sí, de pronto también ya se niega un poco pues parte de la idiosincrasia y de la cultura popular de nuestro país, que es ¿qué? El albur. Pues somos albureros. Sí. Bueno, muchachos. Sí, ¿no? y ahorita es 2, 3 aquí que yo ni entendí, ¿eh? Y ya no estábamos pues de piquete de ombligo, sí, ¿no? Sí, o sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no podemos negar esa parte que forma parte de nuestra cultura. No, bueno, el albur es básico en México y tal, pero de eso a lo que él decía que son las palabras realmente vulgares, hay una gran diferencia, incluso de las groserías normales que escuchas normalmente y que entre hombres se utiliza mucho. La vulgaridad incluso entre hombres también, ¿no? Pero ya como que en general de repente eso sí hace ruido y por eso me parece que tu concepto es muy bueno, me parece que estás en lo correcto, me parece que estás muy centrado en lo que estás pensando para tu show, porque al final de cuentas eres una persona que sé que eres muy familiar, tienes una linda familia, tienes... Gracias. O sea, eres un hombre de familia. Sí, y tiene uno que tener cuidado también con lo que dónde quedas grabado, qué dices, porque no sabes en qué momento puedes llegar a herir susceptibilidades, exactamente. ¿no? O sea, por ejemplo, yo le doy regalías de mi show a mi esposa porque... Oye, pues sí, y a tu suegra le tienes que dar también. Es sobre ella y mi hijo y así, ¿no? Pero, por ejemplo, hago muchos chistes, por ejemplo, de mi hijo, que tiene 6 años, y que son un golpe de verdad para nosotros los papás, o sea... son honestos, son brutalmente honestos. Entonces cuando llegan y te dicen algo, es como, pues, ¿qué le digo? O sea, es una risa terrible. Ahorita te voy a platicar una anécdota, que de hecho quiero hablar de mi show en eso. Ya ves que los niños están haciendo Zoom ahorita en la escuela. Sí. Y entonces el otro día yo tenía mi cita de trabajo un poquito más tarde, entonces por ahí me puse a escuchar qué era lo que le estaba diciendo a todos sus amigos y a las maestras, ¿no? Resulta que hace un año, por el estrés, porque soy muy acelerado, muy nerviosito y así, yo sufría de hernia yatal. Bueno, me provoqué por una gastritis y así, una hernia yatal. Y entonces hace un año me operé de esta operación que se llama fonduplicatura, que es para cerrar el píloro, ¿no? Y ya no tengas reflujo y esas cosas. Y entonces, imagínate los chamacos, ¿no? Que la maestra estaba muerta de la risa porque de pronto mi hijo les dice, oiga, Miss, quiero decir algo, Miss. Es que fíjese que mi papá antes estaba muy gordo, ¿no?
porque sí estaba todo el tiempo inflamado por la gastritis. Claro. Pero se operó y ya no está gordo. ¿Tú qué piensas? ¿Se hizo la liposucción? Ya se puso el bypass gástrico. ¿No? Ya, o sea, sí. los niños son brutalmente honestos, Sí, claro. y son como... Y dicen las Y cosas naturales, así y va. pues claro, Sí. porque para ellos no Sin hay malicia, filtro, ¿no? total. Entonces, pues muchas de esas cosas son las que platico yo en mi show y trato justamente, de pronto sí tengo una groserita por acá. Sí, bueno, ¿no? pero y eso lo es que otra trato es cosa. hacer personajes, no es Ricardo Margalef quien está diciendo esas groserías, sino de pronto es el cuate con el que te encontraste, o ¿no? Y eso creo que viste mucho más el show, más allá de estar diciendo groserías, ¿no? Qué bueno. Eso me parece muy bien. ¿Quiénes son tus referentes en la comedia? De la gente que has visto, porque yo supongo que para hacer comedia también has estudiado muchísimo a todas estas gentes de las que hemos hablado, grandes maestros, y a lo mejor de los anteriores. Tengo yo no mucha sé, ¿no? gente, mucha gente, algunos vivos, algunos ya no están con nosotros, algunos murieron hace muchos años, pero hay dos actores humoristas que no hablaban. Uno de ellos es Buster Keaton, que era un gran actor, en donde tenía rutinas cómicas muy físicas, muy corporales, ¿no? Y el mimo de todos los tiempos, ¿no? Charles Chaplin, quien después, cuando ya entró el cine sonoro, nos siguió dando cátedras de lo inteligente que era, ¿no? Sí. O sea, como dicen por ahí, el buen sentido del humor es un síntoma inequívoco de inteligencia. Sí, claro. Aquella persona Muy cierto. que entiende, que se ríe y que se sabe reír, ya sea de sí mismo o de otras cosas, es porque creo que sí hay un grado ahí de coco diferente, ¿no? Entonces, pues hay gente bien inteligente, hay gente... Estoy viendo ahorita una serie que es de otro de mis actores favoritos, que mucha gente no le gusta, me dicen, ay, no, es que no me gusta porque se le pasa haciendo caras, ¿no? Y me refiero a Jim Carrey, que es un actor, pero es un actor muy que bueno. empezó haciendo, lo admiro muchísimo porque empezó haciendo mucha comedia y comedia muy comercial, y hizo La Máscara y Ace Ventura y no sé qué, y de pronto empieza a evolucionar y de pronto lo vemos en películas, en Truman Show, por ejemplo, que sí era una comedia, pero ves el proceso del personaje, y ahora después hizo recuerdo un nombre, no, estuvo nominado, de hecho, él creo que ganó en los Golden Globes, ganó un premio por esta película, en donde ves que es un personaje que tiene muchísimo trastorno, ¿sabes? Y lo ves a un actor en escena, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimos. Robin Williams, por ejemplo, ¿no? También. Y es otro de mis actores, también en paz descanse, es uno de mis actores favoritos. Y aquí en México hay gente que lo está haciendo bien padre, por ejemplo, Eugenio Derbez. Sí, que es un gusto muy grande. Me parece ¿no? que es un ejemplo a seguir, sí, por supuesto. En toda la extensión. Y además Eugenio, acuérdate cuando empezó, que empezaba a hacer como actor pequeños personajes y estaba como muy detrás de Doña Silvia, que en paz descanse, pero le fue costando hasta que dio en el clavo con la comedia, se rodeó de buenos escritores como Gus Rodríguez, que en paz descanse, Gus Rodríguez tan bueno, como Pepe Sierra. Entonces, hicieron como una terna muy padre que logró esos éxitos tan grandes como La Familia Peluche, todo lo que hizo Derbez en la comedia. Y después, entonces sí, volvió a saltar a su origen, digamos, ¿no? De como actor. Porque los actores como tú pueden hacer cualquier cosa, cualquier personaje. Tú lo has hecho. Tú no solo has hecho comedia, has hecho otro tipo de personajes en novelas, en fin, en películas creo que también. Pues ¿no? mira, he hecho muy poco cine y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Ha sido... Porque sí he tenido como la invitación de hacer como... Pues Te Presento a Laura con una participación especial por acá y así en películas con participaciones especiales. No he podido, he recibido la invitación de muchos directores de casting para hacer pruebas, inclusive la última, que estuvimos a punto de lograrlo ahí con una película que todavía no sale, no se estrena. Era un éxito brasileño que compraron la licencia, compraron el guión, la historia, para traérsela aquí a México. En Brasil, el personaje del matrimonio, ¿no? Lo hacía, digamos que el Eugenio Derbez de allá, hizo este personaje. ¿Qué es quién? Es un actor brasileño, no creo que lo conozcan, pero muy famoso, ¿no? En Brasil. Deciden traer esta historia acá y el matrimonio estaban tratando de armar a la pareja.
ella ya la tenían supuestamente que iba a ser Mara Escalante. Ok. Me pedían que me subiera de peso porque el actor brasileño, pues digamos que tiene sus kilitos de más. encima, ¿no? Porque así le gusta, ¿no? Y pues tratamos de ver si era posible para encontrar las fechas de inicio de filmación, y pues no lo logramos. La verdad es que no iba a llegar al peso. Le eché muchas ganas en la pandemia, pero no. Entonces, pues estuvimos ahí a punto y me cae un proyecto. Yo tenía un contrato de exclusividad con la empresa, con Televisa, hasta hace unos meses. Y pues de alguna forma te obligas a estar trabajando dentro de la empresa en un programa y otro. Ahorita, la verdad es que lo veo como una gran oportunidad de crecimiento, porque al ya no tener este contrato, eso de alguna forma me permite empezar a buscar en otras plataformas, que la verdad es que hay cosas bien padres ahorita, ¿no? Se están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? En Comedy Central, pues, lo que es MTV, en Telemundo, bueno, y hay una infinidad de plataformas ahorita, en Netflix, que de alguna forma está comprando un montón de proyectos. Inclusive también como escritor, tengo 3 proyectos ahí que yo desarrollé de comedia, junto a otros escritores. Uno de ellos es con Claudio Herrera, Ricardo Fadlich y yo escribimos. Que Claudio es muy bueno. Muy bueno. Escribimos de un programa que se llama Derecho de Piso, que está buenísimo, y ahí está, que no se ha podido producir porque pues de alguna forma estábamos como amarrados con la exclusividad. Tengo otro programa que se llama De Remate, y que también ya está ahí, y que tampoco se ha podido hacer porque pues estábamos ahí amarrados, ¿no? Claro. Ahorita lo que comenta mucha gente dentro de la industria, que se está solicitando como mucho contenido, porque pues, durante esta pandemia se consumió casi todo, ¿no? Entonces, la gente vio todas las series, todos los programas, y hay muchas plataformas. Entonces, bueno, la tirada es esa, ¿no? Empezar a como a movernos ahorita un poquito más y poder mover ese material y ese contenido, ¿no? Y eso todo es dentro de la comedia, porque son 3 proyectos que tienen que ver con la comedia. Ahora, hablando de otros personajes como actor, ¿qué te gustaría hacer? O sea, así como un sueño que dijeras, independientemente de hacer todo este pues, trabajo en comedia, quisiera hacer algo, no sé, un clásico a lo mejor, o a lo mejor un dramático, terror, ¿qué? Fíjate que me encantaría, o sea, hay varias obras. Inclusive estuve platicando con Sergio Cataño, que es un gran director. Él fue alumno y maestro de Casa de Teatro. Es un gran director de cine, gran director de televisión también, y de teatro también, por supuesto. Él formó parte de la Compañía Nacional de Teatro, y, o sea, es una persona súper inteligente, muy talentosa, pero sobre todo muy amoroso. Y le decía yo, Sergio, tengo muchas ganas de hacer algo diferente. Me dice, pero diferente en cuanto a qué. Dije, me gusta mucho hacer reír, me gusta la comedia, pero también me gusta mucho el drama. Entonces, tener esta posibilidad, digamos que rango actoral para ir de acá a acá, pues me gustaría que la gente lo viera. Entonces, estábamos como en pláticas hay una adaptación de una obra de teatro que tiene un amigo de él, donde esta obra de teatro ya estuvo en cartelera, ya se presentó aquí en México. El personaje principal es un payaso que lo deja a su mujer y bueno, vive una serie de tragedias durante la pieza teatral, que me encantaría poder. Es comedia, pero también viene cargada de muchísimo drama por toda la desgracia que le pasa a este personaje. Le dije, vamos a montarla, vamos a hacerla. Está en pláticas, todavía no se define si la vamos a hacer o no, pero justamente he tenido la oportunidad de pronto de hacer melodrama, por ejemplo, que es lo que vemos en las telenovelas. Hace poquito hice pues, una historia muy, muy exitosa, de hecho, en donde mi personaje lloraba todo el tiempo. Digo que lloraba más que la protagonista de la historia. ¿La del niño? Te doy la vida. Te doy la vida, que es una cosa, ay, qué linda, la historia es muy linda del niño. Y el niño es le deberían de dar un premiecito a ese niño, qué cosa. Es un encanto ese chamaco. Y pues tuve la oportunidad de hacer un personaje que se alejaba por completo de la comedia y sufría todo el tiempo, y tenía obviamente pues muchos. Ay, enamorado, demonios, enamorado de la que no estaba enamorado. A su mejor amigo, pero se enamora acá, y entonces está embarazada, y él se da cuenta que es su hijo, pero ella no le quiere decir, ella no le acepta. Es bien padre verte en esos personajes, ¿sabes? Porque te sales de tu es que no es tu zona de confort, porque es muy difícil y muy complejo hacer comedia, pero al final te sales de lo que todos estamos acostumbrados a verte. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho verte así, y que vengan más de estos. Sí, y un villano, hacer un villano, ¿no? Eso estaría increíble, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que quiero hacer? Que finalmente ya no llegué al punto, pero
el haber tenido la fortuna, porque era lo que estábamos comentando de tener trabajo y proyectos, a diferencia de muchos otros compañeros que por la situación ha estado bien complicado. Sí, muy complicado. Pues no me puedo quejar en lo absoluto. Por el contrario, estoy muy agradecido con Dios de tener la oportunidad de seguir trabajando, ¿no? Pero me encantaría poder hacer cine, que había estado como muy amarrado a la televisión, ¿no? Y mucha gente me dice, y me he encontrado con unas cosas muy padres, porque para mí son un reto, ¿no? El hecho de que te digan, no, ¿tú qué? ¿No? Es eso, lo único que están haciendo es motivarme así a hacerlo, así lograrlo así, ¿no? Y pues nunca he dejado de prepararme. Hace poquito estaba tomando un taller de casting con Luis Maya, un director de casting que ha hecho muchas películas, y dije, a ver, quiero tomar este taller porque quiero enterarme cómo de alguna forma ha cambiado la industria, cómo ahora tener un manager sí es importante, que yo no tenía manager, no tengo manager, ¿no? Soy huérfano de manager, entonces si hay alguno que conozcan por ahí, pues ya saben aquí ando. Cómo ahora sí es importante tenerlo para que de alguna forma generas, ¿no? Tengo mi agencia de RP que tú conoces a mis socias, a Tania, lindísima, Lu, sí, claro. Y la verdad es que pues, son amiguísimas mías y de alguna forma ellas han generado proyectos, ¿no? Pero como tal, no ha habido quien de pronto se acerque. Como un agente los agentes que en Estados Unidos funcionan, porque además también aquí, no sé tú qué piensas, pero es lo mismo, la profesión de manager como que está distorsionado el concepto de, ¿no? Creo que sí. Entonces, tú ves en Europa, en Estados Unidos, incluso en Sudamérica, en Brasil, ahorita que está hablando de actores brasileños. En Colombia, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, los agentes, que ¿no? Es más bien my agent, así le llaman, trabajan muchísimo por el actor y ahí no están buscando solamente ciertos prototipos de actor. O sea, ellos te meten y trabajan por ti, y te buscan y te negocian. Construyen las carreras, tú lo has dicho. Y de los cantantes también. De los artistas. Va a ser muy difícil que tú consigas un manager. Ahorita solamente puedes trabajar con manager. Y entonces es como, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que no voy a conseguir un manager, por lo tanto, si no consigo un manager, ¿no voy a trabajar? Por supuesto que no, yo no me limito. Yo siempre he sido un gran vendedor de mi producto, mismo, que se llama Ricardo Margalef. Entonces dije, no, entonces me tengo que preparar, tengo que investigar, ver qué es lo que está pasando, porque 25 años metido en Televisa, de alguna forma, pues generas relaciones, conoces un montón de gente, conoces a los jefes de reparto, a los productores, inclusive muchas veces te llaman para hacer el casting directo, ¿no? Te hablan a tu teléfono, oye, vente a hacer un casting, ¿no? O te encuentras en un pasillo y vente. Pero ¿qué pasa cuando viene el síndrome, ¿no? De la orfandad, de que ya te vas? ¿Qué haces? Pues nada, seguir buscando exactamente igual como estaba buscando trabajo allá adentro. Hay mecanismos y formas diferentes. Me metí a tomar este taller y de pronto me doy cuenta que sí ha cambiado un montón la industria, que sí, tus fotografías tienen que ser diferentes, que tienes que tener un demo reel, que tienes que estar preparado, que no puedes, o sea, hay gente bien preparada, ¿no? Gente súper talentosa, con la cual te puedes rifar. Yo me rifo, yo a las pruebas me remito, yo no estoy pidiendo que me regalen el trabajo, dame el chance de hacer una prueba. Claro. Y he estado en callbacks de un montón de cosas por fuera que finalmente no se ha podido concretar porque o tenía proyecto en televisión o tenía este contrato, ¿no? Entonces, bueno, ahora creo que se abre este abanico de posibilidades y estoy muy emocionado, muy contento. Quiero hacer cine, voy a hacer cine y eso, sí, eso. Y pues a ver qué nos depara, qué sorpresas. Es una buena manera de pensar el decirnos voy a hacer, o sea, voy a hacer con firmeza. Hay que ser asertivos y hay que ser... Y sí es cierto, cuando se te cierran porque dices, ay, ya que terminó mi contrato de exclusividad, pues sí, pero de alguna manera eso te ata, como has dicho, y además te hace descansar un poco, ¿no? Dices, bueno, finalmente tengo mi exclusividad, me sigo moviendo, trabajo, me muevo, le hago, pero a la hora que ves esto, pues en lugar de decir, ay, ¿qué voy a hacer? Sí, no, son ventanas que se abren y que, bueno, pues sobre todo en esta situación que estamos ahorita, que se vuelve un poco compleja y difícil, pero a la vez está dando muchas oportunidades. Así es. Por lo mismo. Entonces, bueno, qué bueno que tú lo ves de esa manera. Ahora cuéntame todas las veces que te han cerrado la puerta y te han dicho no, gracias. No porque tengas el contrato acá, ni porque no llegaste en tiempo, ni porque no alcanzaste a subir de peso, no. ¿Cuántas te han dicho no? Muchísimas, incontables. ¿Y qué se siente? Pues es, como te digo, sin darse cuenta, me han ayudado a sacar la casta y a esos nos que vienen de afuera, son muchos sís que vienen de adentro. No aquí, pues no aquí, pero allá sí. Y acá también, y tú no me lo vas a dar, yo me lo genero.
Claro. Que sí, que... O sea, yo nunca me he quedado... es como muy de mi personalidad, ¿no? De a moverse. Que no tengo chamba, bueno, me voy a poner a producir un programa. Y fui productor junto con Rodrigo Hernández Sambo de un programa que presentábamos en Telehit, junto con mis dos cuates, amiguísimos míos, además súper talentosos, Manuel Lira y Arturo Posada, que ellos hacen mucho stand-up comedy, y nos juntábamos a producir un programa que hacemos en un foro, una cuarta parte de este foro, que este foro es precioso. O sea, ahí armamos con un green screen y así hacíamos las animaciones y llegábamos con nuestro disquito duro a Televisa Chapultepec a que descargaran nuestro material para que lo subieran a Telehit. Fíjate. Y ahí estuvimos un año al aire y no percibimos un centavo porque nadie nos quería pagar, pero la gente de alguna forma sabía de nuestro espectáculo que teníamos en aquel entonces y pues bueno, ya hice mi programa. O sea, ¿no? Fueron ganas de trabajar, 2, de generarte la chamba, 3, de aunque no cobras, lo tomas como una inversión. Fue una inversión porque fue una promoción, la gente te vio, los conoció, les gustó. Nos contrataban para el show y así, ¿no? Es que es eso, ¿no? Yo eso es lo que digo, porque yo conozco muchísimos actores, bueno, toda la gente que se dedica al medio artístico en cualquiera de las ramas. Y de repente veo muchas gentes que cada vez que es el no, unas depresiones, una tristeza, de verdad, mucha gente. Que yo creo que es normal. Sí, claro que es normal, claro que es normal. Estamos siempre expuestos, o sea, trabajamos con nuestras emociones. ¿Y con qué trabajas? Pues con tu instrumento. ¿Qué es tu instrumento? Tu cuerpo, tu mente y tu charón, las emociones. Entonces, estamos muy vulnerables. La gente no entiende eso. Por ejemplo, mi esposa, que ella no se dedica a esto, que ella se dedica a otras cosas, dice, ay, cálmate. No, es que no, o sea, no es que uno sea sensible de más, pero siempre estamos buscando, el actor siempre busca el reconocimiento de los demás, pues para eso nos dedicamos, o sea, yo quiero hacerte reír, ¿qué es lo que busco? Que te rías, y si no te ríes, ¿no? Quiero hacerte llorar y sentir, y si no ni lloras ni sientes, es como, ¿no? Y nos tiramos, porque así somos todos, quien te diga que no, el actor es inseguro por naturaleza, pero ¿cómo vas a utilizar eso, no? O sea, en escena sí, tienes que ser sensible y así, pero afuera te tienes que volver un vendedor. ¿De qué? Pues de ti mismo, porque, y más antes, ¿no? Ahorita ahora no sé, o sea, creo que ahora es diferente un poco, pero el concepto, como bien lo dices, del manager, está raro. Está como distorsionado. Tú tienes que ir a buscar un manager, ¿no? Y te digo que una vez hace no mucho me dijeron, es que los managers construyen carreras y tú ya tienes una carrera construida. Ajá, pero yo no soy el mismo que era hace 5 años, que hace 10 y no espero no ser el mismo que soy ahorita en 5 o 10 años. Tienes que evolucionar. Ese ha sido el éxito de los grandes figurones que al sol de hoy están todavía en escena, sean actores, sean cantantes. Yo veo a Tony Bennett a los 90 y tantos años, el señor parado en un escenario cantando. Exacto. Y una carrera que está construida ¿desde cuándo? Renovarse o morir. Y creo que en este ámbito, en esta industria, creo que te puedes reinventar siempre. Claro. Tienes a, don Ignacio López Tarso. Don Ignacio López Tarso, que me encantó verlo ahora en esta pandemia, en un live que evidentemente ha ayudado por su hijo, ¿no? Que estaba ahí muy puesto, Juan Ignacio. Pero, o sea, él anunciaba su obra o el monólogo, no me acuerdo qué era lo que iba a hacer, y decía, ustedes entren, y ahí mi hijo les dice, porque yo no sé de esas cosas, pero él está evolucionando y está diciendo, ok, sí, y le entro a lo que está sucediendo ahora, y la forma en cómo yo tengo que expresar mi trabajo ahora. Entonces, esa es la maravilla de reinventarte, ¿no? Pero bueno, tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a todos tus compañeros tuyos, gente del medio, que se vuelve triste, que se mete en la depresión? Porque además es un círculo, ¿sabes? Tú lo sabes. O sea, si tú te deprimes, si no tienes ninguna motivación de nada, ni una familia, o a lo mejor sí la tienes, pero la haces a un lado. Te hundes. Sí, es complicado, o sea, porque también no estar encontrando trabajo todo el tiempo, porque también es cierto que no siempre hay oportunidades. Claro. Dinero y a tu casa, ¿no? Y si vives solo, pues comer para tú, ti mismo, ¿no? claro. ¿no? Sí. Pagar la renta y pagar servicios y pagar, pues, la vida, ¿no? Claro. Sí es complicado, pero yo creo que siempre hay una salida. Yo creo que yo he podido, la verdad, cuento con la fortuna de tener muy buenos amigos dentro de la industria, dentro del medio,
de los cuales nos hemos apoyado unos con otros, Ujú. y de pronto si no hay chamba, pues hay que generar algo, y como te comentaba, con Rodrigo, con Emanuel, con Arturo, ahora con Ricardo Faslich, que hace poquito tuvimos un espectáculo que se llamó Ricardo sin calzones, Ujú. que pues no te haces millonario, ¿no? De ninguna No, forma, pero de estás alguna vigente, forma claro. estás vigente, a alguien se le cayó un arete por allá, Un arete. estás vigente y pues creativamente también, o sea, Ujú. estás vivo, ¿no? Que creo que es importante. Y rodearse de gente, ¿no? Y ayudarnos. Yo creo que a esas personas, a mis compañeros que me dicen, ay, sí, claro, güey, pues pero tú porque tienes trabajo, ¿no? Ujú. Porque de pronto renegamos mucho. Claro, sí. O sea, como mexicanos en general, ¿no? Sí, sí, Siempre sí, sí, renegamos. sí. Vemos que a alguien le está yendo bien, claro, le está yendo bien porque hizo esto, tal, o lo Ujú. consiguió por tal, o por, ¿no? Ujú. Y no nos unimos. El gremio, yo creo, hoy en día está súper dividido. Sí. Súper dividido. Es que eres el de tele, que eres el de teatro, Eso es que eres tristísimo, el de ¿sabes? no sé El qué, que hace el de la series, Compañía de el que Nacional hace de Teatro, cine, el que el no, que... Ajá, exacto. Y yo creo que todos tenemos un espacio, para todos sale el sol. Por ¿No? supuesto. Yo siempre lo he por dicho. supuesto. Y si nos unimos, o sea, hace poco tomé un workshop, un taller con Cornelius Horgan. Ujú. Es un actor y coach y es un miembro honorario del Actor Studio Nueva York, Ujú. que vino a Wow. México y tuve la oportunidad de tomar, pues creo que era el taller número 8 o 9, ¿no? O sea, ya llevaban varios. Ujú. Y tuve la fortuna de conocer gente que venía de Casa de Teatro, que venía de la Compañía Nacional, del CNA, de la Escuela de Pati Reyes Espíndola, del CEA de Televisa, o sea, del CEFAC también había gente, ¿no? Gente que tomó clases, de Pati Reyes, y gente que tomó clases así como en academias pequeñas y de pronto está haciendo series en Netflix. O sea, era como un grupo muy nutrido, muy híbrido, pero muy nutrido, muy homogéneo y sui Ujú. generis a la vez, ¿no? Ujú. Y de pronto gente que me decía, qué chido que estás tomando un curso. Digo, pues es que los actores nos Es tenemos que te que tienes que preparar, o sea, preparar, tienes claro. que volver a back to basics, o sea, Así es, buscar, así rascarle es. otra vez a los sentimientitos y Ujú. porque nos llenamos de vicios, ¿no? Que no es que sea malo, pero esos vicios a lo mejor no nos dejan cambiar o crecer o Sí. no mejorar. Y entonces de pronto digo, también creo que tenemos que hacer una unidad, Ujú. un grupo. Y entonces empezamos a platicar con mucha gente de los que estábamos en este taller, que sigue sobre la mesa. Nos cayó la pandemia y eso de alguna forma detuvo muchas cosas, pero hacer como un actor estudio, Ándale. como el de Nueva York, ándale. pero pues aquí en México. Un lugar donde tengamos espacio Ujú. para seguir Ah, está practicando, increíble, en sí. donde podamos estar con una Dolores Heredia, ¿no? Ujú, O con ujú. una Luisa Huertas, Ujú. y también con una Pati Reyes Espíndola, Imagínate qué o con experiencias. un César Évora, Claro. o con una Isa González. ¿Me Ujú, explico? ujú. Que de pronto, de todos De lados, todo, ¿no? ajá. Gente con experiencia, gente con poca experiencia, gente con mucha experiencia, pero a lo mejor poca tabla, pero a lo mejor gente con un montón de tabla, pero Es a lo que de mejor que todos no son tan aprendes. reconocidos, ¿no? ¿Me explico? Claro. Que podamos hacer un grupo de tal Ujú. forma que podamos ir a practicar, Ujú. a rascarle, a renovarse, ¿no? A respirar Ujú. creativamente, porque de pronto justamente la falta de trabajo, de dinero, de esperanza, de fe, Ujú. ¿no? de desesperación, pues a nosotros como actores nos orilla o nos obliga a hacer cualquier cosa. Y creo que necesitamos desempolvar el instrumento. Claro, claro. Y creo que ese es un buen espacio, ¿no? Sería algo muy interesante que pues, esperemos que se logre. Pues yo creo que sí se logra. Hay que pensar que sí se logra, porque en estos tiempos, pues sí, está parado. Este tipo de cosas está parada, pero de alguna manera se puede retomar en algún momento y yo creo que va a ser. Y bueno, pues como ya nos queda poco tiempo, yo quiero que me digas qué esperas tú en este tiempo, cómo ves la situación, siempre hay esperanzas en la vida, ¿no? Yo creo que esto pues tendrá que pasar en algún momento, cuando no sé, pero mientras tanto, ¿qué tú esperas con tu familia, por ejemplo? ¿Qué le dices a tu hijo? ¿Qué le explicas? ¿Qué platicas con tu mujer? ¿Qué platicas en casa? Pues mira, Perla, nosotros, mi hijo está pequeñito. A principios de este año nosotros estábamos como pensando tener otro bebé. Ujú. Estábamos como renuentes, pero estábamos viendo y entonces dijimos, bueno, órale, tenemos hasta marzo para buscarlo, y si Dios nos permite y que quedes embarazada, bueno, pues ya se van a llevar como 7 años, entonces esperemos que así sea. Y empieza a caer todo esto. Y de pronto la situación económica del país y política
y social, ¿no? Ujú. Que es bien determinante de muchas cosas, y de pronto viene la pandemia y la situación mundial y todo lo que está pasando, y mi mujer y yo nos detuvimos y dijimos, no, espérate, Claro. o sea, tenemos que ser pacientes y tratar de ver, ¿no? Cómo se vislumbra toda la situación del planeta, ¿no? Del planeta, así es. Y no sabemos, hay mucha incertidumbre, pero como padres y como papá tengo la obligación de darle a mi hijo la paz, la tranquilidad, la certidumbre y la fe de que todo va a estar bien, de que va a estar mejor. Se ha desesperado muchísimo porque pues, ve a sus amigos desde una computadora, ¿no? Donde ya le empiezan a llorar a sus pocos años los ojos porque tiene que estar frente a una computadora para tomar sus clases. Mi mujer desesperada por decir qué va a pasar, ¿no? Con mi familia, nuestros padres, están enfermos, no están enfermos, si los podemos ir a ver o no, ¿qué va a pasar? O sea, hay mucha incertidumbre, pero creo que debemos de cuidarnos, ahorita ser pacientes lo más que se pueda, y pues tener fe de que pues va a haber una vacuna, ¿no? De que se va a restablecer la economía, de que nosotros como actores de alguna forma vamos a poder regresar a los escenarios, que ya hay algunas cosas que se están preparando y que nos hemos adaptado y nos hemos acoplado a la situación, pero pues lo de mi show, ¿no? Por ejemplo, de un acelerado de primera, que pues vamos a tener un aforo de 50 personas máximo, y lo demás va a ser en línea, ¿no? Vamos a transmitir en línea. Eso está muy bien. Que pues son como las nuevas formas, ¿no? Sí, claro. Pero hablando de la familia, es como dándonos mucho amor, mucha unión. Creo que es el momento. Ahí he sabido que muchas parejas han tronado, ¿no? Del Inter, porque pues a lo mejor la convivencia no era tan seguido, ¿no? O sea, tan de todos los días, y de pronto eso nos muestra que pues a lo mejor no, pero ha estado complicada la cosa. Yo le digo a mi mujer que hay que ser pacientes, hay que pelear menos, besar más, a quien puedes, porque pues tampoco puedes andar besando a todo el mundo, ¿no? Pero entre ustedes que se cuidan, sí. Exacto, y pues darle seguridad y tranquilidad a mi hijo, es mi obligación, ¿no? Sí, claro que sí. Y rían mucho. Eso es. Yo creo que cuando te llega, hay veces que dices, ¿cómo me dice que me ríes si estoy con el banco encima y con las deudas y no tengo para mañana? No sé si... No, hay que vivir el sol solo por hoy, hay que luchar todos los días. Sí. Y este concepto que tú tienes creo que es bien importante tomarlo en cuenta. Qué bueno que tu familia está así, qué bueno que lo piensas así. Te deseo lo mejor. Bueno. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Te agradezco enormemente y espero volverte a tener aquí muy pronto para seguir platicando. Así será. Ok, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.